Carísimos hermanos, paz a vosotros. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de estar congregados en este lugar que Dios nos presta para que unánimemente alabemos y glorifiquemos el nombre de Él, y también pues para que vengamos a recibir de Él esa bendición espiritual como lo es su santa palabra, que es de grande provecho para nuestra vida espiritual. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en una oportunidad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, ¿de quién? De la boca del Señor. Y esa palabra que sale de su boca, ¿cuál es, hermano? Es la que tenemos acá en las Santas Escrituras. Vamos a leer, hermanos, en lo que dice la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo número 2, el verso número 20. Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Dice el versículo a la letra. Si ya lo tiene, por favor me acompaña con su vista. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Acompáñenme. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día en el cual nos permite vivir, por la salud, Señor, que has puesto en nuestro cuerpo, lo cual ha hecho posible el poder estar aquí, Señor, reunidos, tributando esa alabanza, esa adoración a tu santo nombre. Y también, Señor, pues estar aquí con ese propósito de poder edificarnos en tu palabra divina. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú nos has guardado, nos has protegido en el transcurso de este día, y te rogamos pues que pases por alto nuestras imperfecciones y que recibas la adoración que te damos, porque lo hacemos con todo nuestro corazón, en agradecimiento por todo lo que tú haces en nuestra vida, lo cual pues hemos entendido que jamás ni nunca podremos pagar todo lo que haces por nosotros. Pero sí sabemos, Padre, que tú amas aquel corazón agradecido, y por eso, Padre, te rogamos que recibas este culto que tu pueblo te da como un gesto de agradecimiento a tu santo nombre. Y en esta hora bendícenos a través de tu palabra, regálanos esa instrucción de tal manera que seamos edificados en nuestra vida espiritual, y que así seamos motivados, Señor, para seguir obrando tu santa voluntad, porque sabemos que al final hay un galardón, hay un premio, hay una recompensa que tú vas a dar a todos aquellos que cumplamos tu palabra. Regálanos ese oído atento y ese corazón dispuesto para recibir tu palabra. Bendice a todos tus hijos acá presentes, y aquellos que nos ven a través de la transmisión también bendíceles en gran manera. Te rogamos estos favores en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Vamos a hablar en esta hermosa tarde del tema que le hemos titulado Crucificados con Cristo. Así le vamos a titular a nuestra meditación. Y el objetivo de este tema, hermanos, es que nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad?, entendamos qué es lo que significa estar crucificado con Cristo. Y vea usted que nos vamos a introducir en el sentir que había en aquel hombre de Dios, como lo era el apóstol Pablo. Un hombre, hermanos, que todos nosotros conocemos su trayectoria, que no es para nada buena, porque la palabra del Señor nos narra que él era un contrario al evangelio, que era un acérrimo enemigo de la obra que Cristo Jesús vino a iniciar, como lo es la iglesia. Usted puede leer, por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo número 1 y el versículo número 13, dice él: porque ya habéis oído acerca de mi conducta, dice, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera, dice, ¿a quién, hermano? A la iglesia
de Dios y la asolaba, dice. Y efectivamente así era. Si usted lee, por ejemplo, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo número 8 y el capítulo número 9, nos narra la historia, ¿verdad? Que por ejemplo, dice que en el capítulo 7, en los últimos versos, nos habla de que él consintió en la muerte de aquel hombre que es considerado como el primer mártir, ¿verdad? De la iglesia, como lo fue Esteban. Y hermanos, posteriormente, pues él inclusive hasta va a los principales, ¿verdad?, del pueblo a pedir cartas para que se le concediera ir, dice, hasta Damasco, para que si encontraba a alguno de aquellos hombres y mujeres que profesaban el camino de Jesucristo, arrestarlos y, hermanos, ¿el qué? Llevarlos a la cárcel. Ese era el apóstol Pablo. Y hermanos, en el texto que hemos leído como introducción a esta consideración, él expresa su sentir, ¿verdad? Haciendo una memoria de cómo él era, su comportamiento antes de conocer a Cristo, antes de tener ese encuentro con Jesucristo. El apóstol, hermanos, ahora que ya es convertido al evangelio, que no solamente es convertido, sino que también es un proclamador del evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo. Él dice, hermano, ahí en el texto que hemos leído: con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice él? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y le decía que el objetivo de este tema es que nosotros entendamos qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Y le decía que nos vamos a tratar de meter en el sentir del apóstol, porque Pablo es el que expresa esto. Le pregunto a usted, ¿podemos decir nosotros igual que el apóstol Pablo? Así como él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él lo dijo con sus propias palabras, y él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es algo, hermanos, que le digo, nosotros debemos de sentirlo también. Porque, hermano, a partir del momento en que nosotros nos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros renunciamos a nuestra vida, ¿de acuerdo, hermano? Nosotros renunciamos a nuestra manera de ser. Nosotros renunciamos, hermano, a todos los deleites, a todos los placeres que de ese mundo nos pudieron haber gustado. Nosotros renunciamos, hermano, inclusive a las comodidades que este mundo nos pudo haber dado a usted y a mí. Y ya todo lo que usted y yo poseemos, hermano, está en segundo, ¿qué? En segundo plano, porque el primer lugar, ¿quién es el que debe de ocuparlo, hermano, en nuestra vida? ¿Quién es el que lo debe de ocupar? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo era el sentir de él. Ese era el sentir de él, hermano, ¿verdad? Cuando él expresa, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él dice, y ya no vivo, ¿qué dice él? Y ya no vivo más, y ya no vivo más yo. Qué importante es eso, ¿verdad? Que ya no vale el yo propio, ya no cuenta lo que usted y yo queramos, lo que usted y yo deseemos, lo que usted y yo anhelemos, sino que al contrario, nuestro deseo es agradar ¿a quién? A nuestro Dios, porque hay un texto, hermanos, que todos nosotros conocemos en palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leámoslo por favor ahí en Juan capítulo número 8, está ese registro, no perdemos allí de vista, hermanos, el texto que tenemos de Gálatas capítulo 2 verso 20, pero vea usted cómo dice, por ejemplo, en Juan le decía, ¿verdad? En Juan capítulo número 8, dice así el verso número 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿el qué dice él? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y dice el 33, le respondieron
Los judíos, ¿verdad? Le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Era cierto eso? Le pregunto a usted. ¿De verdad los judíos nunca habían sido esclavos de nadie? ¿O en más de alguna vez habían estado esclavizados, hermano? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que el pecado embota los pensamientos del hombre y aun cuando se encuentre en la peor situación, él cree estar ¿cómo? Él cree estar bien, él cree estar libre de problemas, pero no es así, porque eso es lo que hace Satanás, que lo hace sentir bien a uno en el pecado, en la desobediencia, en las rebeliones, como aquellos a los cuales el profeta Isaías se refiere cuando dice: ay de los que a lo dulce le llaman ¿cómo? Le llaman amargo. Ay de los que a las tinieblas le llaman ¿qué? Le llaman luz. Ay de los que a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman ¿qué? Le llaman dulce. O sea, el hombre, hermano, en su entenebrecido corazón no razona lo que es bueno o lo que es malo. Entonces el hombre puede estar en el error, puede estar en la falta y puede creer que está en lo bueno. Pero miren usted cómo dice aquí que aquellos personajes le decían a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Y Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, dice ¿qué, hermano? Esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en ¿qué dice? En la casa para siempre, sino si el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿el qué dice? Libres. Entonces nosotros, hermanos, realmente como hijos de Dios hemos sido libertados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo de aquella manera de vivir, ¿verdad? De aquella manera de vivir en la cual nos encontrábamos antes de haber conocido a Jesús. Creíamos quizás que hacíamos lo bueno, pero al venir al conocimiento de la palabra de Dios entendimos que todo nuestro obrar era una vida de desobediencia. Era una vida desagradable ¿a quién? A nuestro Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros renunciamos a toda esa vida que teníamos. Y ahora, hermana, usted y yo, hermano, usted y yo nos debemos ¿a quién? Nos debemos al Señor. Y así como Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, así también usted y yo debemos de expresar esas palabras y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ¿quién? Ya no vivo yo. El viejo hombre, ¿qué pasa? Ya no vive. ¿Y qué es lo que había en el viejo hombre, hermano? Si en verdad usted y yo estamos crucificados con Cristo, hermano, ¿qué es lo que ya no puede haber en usted y en mí? Dice el apóstol: y ya no vivo yo. O sea, el viejo hombre ya no vive en mí. Lo que antes era ya no puede estar en mí. Debe de estar completamente ¿qué, hermano? Muerto el viejo hombre. Debe de estar completamente, hermano, exterminado el viejo hombre. Y ahora lo que debe de prevalecer en nuestra vida, ¿quién es el que debe de prevalecer en nuestra vida, hermano? Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, le dice ahí siempre aquí a los Gálatas, les dice: yo, dice el apóstol, deseo, dice, que Cristo sea formado enteramente. ¿A dónde? Dice: en sus corazones. Porque solamente cuando Cristo es plenamente formado en nuestras vidas, es cuando de verdad nosotros, hermanos, hemos renunciado al viejo hombre y hemos, hermanos, crucificado nuestra vida ¿con quién? Hemos crucificado nuestra vida con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿verdad? Ya no vivo yo, ya no vive el viejo hombre. El que está crucificado con Cristo, ya no vive él. Así es de que usted ya no diga, hermana. Si usted se bautizó ya, si usted no está entregada al Señor, usted ya no diga, ya no se puede decir: es que yo así soy.
¿verdad? Ya no puede decir eso, o sí podemos decir eso, hermano. No, ya no puedo, ya no, yo así soy y a quien le guste, bueno, y a quien no le guste, pues, ¿qué dice a veces uno? También dice, no, ya no puede decir uno así, ¿verdad? A veces nos queremos rebelar en contra de la voluntad o nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Que no estamos crucificados ¿con quién? No estamos crucificados con Cristo, porque Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo, y la muestra de ello es que ya no vivo yo. Entonces tenemos que crucificar ¿qué? El orgullo. ¿Verdad que a veces somos orgullosos nosotros o no? ¿Somos orgullosos o no? Si me habla, le hablo, y si no le hablo, si no me habla, ¿qué dice uno? Yo no le hablo, ¿ve? Ella es orgullosa, y yo también tengo mi orgullo, ¿ve? Dice uno así, ¿o no es cierto, hermano? Así a veces se pone uno, ¿no es cierto? Es que a mí el que me dice, algo, yo también le digo su parte de verdades, dice, ¿o no es cierto, hermano? Ese es orgullo, no es orgullo eso, hermano. Ese es soberbia también. ¿Qué significa eso? Que no está crucificado ¿con quién, hermano? No está crucificado con el Señor, porque fíjese que el Señor realmente Él nos enseña a que erradiquemos la soberbia, ¿o no es cierto? Él nos enseña a que erradiquemos la soberbia y que en nosotros prevalezca la humildad. Él dijo así en Juan capítulo 11 y el verso número 28, ¿verdad? Dice Él, y aprended de mí, dice que soy manso, ¿y qué? Y que soy manso de humilde, y humilde de corazón. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que podemos ser de verdad mansos y humildes de corazón? Cuando estamos plenamente, ¿qué, hermano? Crucificados con Cristo. Mientras no estemos crucificados con Cristo, ¿qué, hermano? ¿Qué cree usted que vamos a ser capaces de ser humildes, hermano? ¿Cree usted que vamos a ser capaces, hermano, de ser mansos? La mansedumbre, hermano, es tener control sobre la ira, fíjese usted. Yo pensaba de que la mansedumbre era lo mismo que la humildad, y son dos cosas completamente diferentes. Jesús nos enseña que seamos mansos, y la mansedumbre, hermanos, es tener control sobre ¿qué? Sobre la ira. Y entonces preguntémonos nosotros, ¿estamos crucificados con Cristo? Si por ejemplo yo le digo una cosa a Daniel y Daniel me dice, ¿y usted qué le pasa pues, hermano? ¿Verdad? ¿Usted cree que solo porque es aquí, cree usted que ya? Hermano, de verdad que a veces nos hace falta ¿qué? Mansedumbre también, cuando de repente alguien nos agrede y nosotros no nos queremos, ¿qué, hermano? No nos queremos dejar. ¿Jesucristo nos enseña la mansedumbre o no nos enseña la mansedumbre? Por supuesto, en su camino al Gólgota, la palabra dice que ¿qué es lo que no hicieron con Él, hermano? Dice la palabra que se burlaron de Él, ¿verdad? Dice que Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Así que con un tono, ¿qué, hermano? Burlesco, ¿verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Burlándose de Jesús. Y luego dice que para burla de Él, dice que le puso el ¿qué dice? Una corona de espinas. ¿Y qué es lo que le puso? También le puso el ¿qué? Un manto, ¿verdad? Y le dio el ¿qué? Una vara, una caña, la cual dice que se la quitaban. ¿Y qué es lo que hacían con Él? Lo golpeaban, lo escupían, le alaban el ¿qué? La barba. ¿O no es cierto? ¿O no dice eso la palabra de Dios? ¿Y qué hacía Jesús ante todo eso? Se les quedaba viendo, espérate ahorita, pues espérate, a ver más después. ¿O cómo hacía Jesús, hermano? Dice la palabra que Él como cordero manso fue llevado ¿a dónde? Dice, hermano, al matadero. Enmudeció, dice, y no abrió. Ay, cuánto nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Para crucificar ¿el qué, hermanos? Para estar crucificados ¿con quién, hermanos? Con Jesucristo. Es que Jesucristo, cuando estaba ya colgado en el madero, hermano, la palabra dice que no prodigó palabra alguna contra quienes le hacían daño, sino que cuáles fueron las palabras que Jesús dijo antes de morir, hermano. Mire qué maravilloso. Señor, perdónales porque no saben el qué.
crucificado estoy con quién, dice. Crucificado. Y eso es, hermanos. Eso es lo que significa estar crucificado con Cristo, ¿no, hermano? Morir al yo. Por eso Pablo dice, ya no vivo más yo. Lo primero, el orgullo, la soberbia, que debemos de erradicar de nuestro ser, porque eso es lo que nos abre la puerta, hermanos, para poder aceptar las demandas que el Señor nos hace a usted y a mí, para poder vivir en su gracia, para poder vivir dentro del Evangelio. Si nosotros no erradicamos el yo de nuestro ser, hermanos, si nosotros no erradicamos el orgullo, la soberbia de nuestro ser, ¿cree usted que vamos a poderle dar cumplimiento a todas las demandas que el Señor establece en su palabra? No, hermano, no se va a poder, porque como siempre va a estar el yo, así soy, ¿verdad? Entonces no se va a poder. Entonces, para estar crucificado con Cristo, tenemos que crucificar, hermanos, todo el viejo hombre que conlleva el orgullo, la soberbia. También, hermanos, otro punto importante, la vanidad. Hay que erradicarla de nosotros. ¿O cree usted que podemos estar crucificados con Cristo si somos vanidosos, hermano? Hermano, ¿qué dice usted? ¿Podemos estar crucificados con Cristo si somos vanidosos? No, ¿verdad? ¿Cree usted que podemos estar crucificados con Cristo si somos rencorosos, hermano? ¿Cree usted que podemos estar crucificados con Cristo, hermanos, si, por ejemplo, hermanos, no tenemos comunión con nuestros semejantes, con las personas que están alrededor nuestro? ¿Estamos crucificados con Cristo de esa manera? No. Porque cuando nosotros estamos crucificados con Cristo, es cuando nosotros aprendemos a tener el carácter de ¿quién, hermanos? El carácter de Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo, hermano? Él era compasivo. ¿Verdad que era compasivo o no, hermano? Dice que Él era amoroso. Dice que Él era ¿cómo, hermano? Misericordioso. ¿Qué más era Jesús, hermano? Dice que Jesús era ¿cómo? Perdonador. ¿O no era perdonador Jesús? Por supuesto, Él era justo, hermano. Yo me acuerdo allí en Mateo capítulo número 14, se nos relata de que a Jesús le llevan la noticia de que a Juan el Bautista lo habían decapitado, que Juan el Bautista había sido muerto. Y dice, hermano, de que él cuando escucha esa noticia quiso irse a un lugar desierto y se embarcó en una barca. La gente escuchó hacia dónde él iba. Y dice que la gente le siguió a pie a Jesús. Y aun cuando Jesús, hermanos, quería estar en un lugar desierto, no saber nada de nadie, hermano, cuando Él desciende de la barca, dice que ve a las multitudes que estaban ahí esperando a Jesús. Y la palabra dice, y tuvo compasión de ¿quiénes? Y tuvo compasión de ellos. Porque ese era el carácter de ¿quién, hermanos? De Jesús, compasivo. Y estar crucificado con Cristo significa eso, hermano, ser compasivo ante la necesidad de alguien, tener compasión para poder, ¿qué, hermano? Ayudar, no mostrarnos indiferentes, ser misericordioso, ser perdonador, etcétera, etcétera, ¿verdad? Adoptar el carácter de Cristo. Eso es, hermanos, estar crucificado con Cristo. También, hermanos, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía él, ¿verdad? Allí se concretiza todo lo que hemos hablado. Ya no somos orgullosos, ya no somos soberbios, ya no somos vanidosos, ya no somos rencorosos, es porque ya no vivimos para nosotros. Ya el yo, hermano, ha sido ya muerto de nosotros. Entonces dice el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice, lo que vivo en la carne, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué hace, hermanos? Lo vivo, dice, ¿en qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice, a sí mismo. ¿Por quién? Lo que vivo en la carne. O sea, quiere decir el apóstol que la carne ya no controla nuestras vidas. Porque ahora dice el apóstol, lo que vivo en la carne, lo vivo, dice él, en la fe de ¿quién?
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, hermanos, que el apóstol está queriendo decir que ahora el único objetivo es vivir, hermanos, para agradar ¿a quién? Vivir para agradar al Señor. Y no importando la circunstancia, no importando la situación que estemos viviendo, hermanos, pero nuestro vivir va a ser exclusivamente para agradar ¿a quién? Para agradar al Señor. ¿Por qué dice? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, hermanos, que hay un compromiso, hay una entrega hacia el Señor, hermanos, por hacer exclusivamente su santa y bendita voluntad. Y y siempre me gusta citar este texto, hermanos, de lo que él dice allá en Hechos capítulo número 14. Dice el apóstol, vamos a ver, veámoslo por favor ahí, en Hechos, bueno, el capítulo número 20, Hechos 20. Siempre citamos este texto que es muy conocido de todos, ¿verdad? Dice aquí, mire, Hechos 20, dice el versículo número 22, dice así, mire, he aquí, dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Fíjese, pero como ya no vivo para mí, ¿verdad? Sino que vivo para ¿quién? Dice, para agradar al Señor. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo voy a Jerusalén, esa es la encomienda del Señor. Y dice él, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo qué es lo que le esperaban al apóstol, dice ahí. Dice, prisiones y tribulaciones. Eso le esperaba al apóstol. Pero eso, decía él, me va a detener. Eso me va a hacer desistir de ya no caminar en los caminos de Dios. El apóstol dice, no. Mire cómo dice el verso número 24. Pero de ninguna cosa, dice que, hermanos, hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso. Con tal de que dice, ni estimo preciosa, ¿el qué dice? Lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo, dice, en la fe de ¿quién? Dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. O sea, de que realmente, hermano, cuando usted y yo hemos sido crucificados con Cristo, hemos dispuesto a vivir para ¿quién, hermanos? Hemos dispuesto a vivir para Cristo. Hemos dispuesto, hermanos, vivir para hacer exclusivamente su voluntad, no importando las circunstancias a las cuales nos podamos ver envueltos. Pablo dice ahí, el Espíritu me ha dado testimonio de que me esperan, ¿qué dice? Prisiones, y me esperan también, dice, tribulaciones. Pero se lo parafraseo, él dice, pero a mí eso no me preocupa. ¿Verdad que eso dice el apóstol? A mí eso no me preocupa, dice. A mí eso ni para nada que me aflige, dice. ¿Por qué? Dice él. Porque yo, dice él, no estimo, ¿el qué dice? No estimo mi vida preciosa. Y parece que yo a veces digo, ¿cómo está eso de que a veces, le decía yo a la iglesia, en otro lugar, ¿verdad? Le decía, ¿cómo está eso que a veces solo medio vemos la nube espesa allá y decimos va a llover y eso nos detiene para no ir al culto? ¿Verdad? ¿Cómo está eso de que de repente dice alguien, ay no, es que grandes trabazones que se hacen y por eso no voy a ir al culto? Imagínese usted. Ay no, es que muy tarde se sale. Ay no, es que muy noche se llega a la casa. ¿Verdad? Imagínese ahora si fuera como el apóstol Pablo dijera que hay prisiones y hay, ¿qué más? Y hay tribulaciones. ¿Qué pasaría? Que ya nadie viniera, hermano. ¿O no creen ustedes, hermano? Que a nadie viniera, ¿verdad? Nadie viniéramos. Pero cuando hay, como le digo, estar crucificado con Cristo significa estar comprometidos con ¿quién? Con Él. Y que nada nos va a detener, nada nos va a impedir el qué, hermanos, poder estar ahí. Por eso es que Él decía, y vámonos a otro texto, Filipenses
capítulo 1 y el verso número 21, un texto de todos conocido, ¿verdad? Dice ahí el apóstol, mire, y vamos a leer otros versículos por ahí, dice el verso número 21, Filipenses 1:21 dice así, mire, dice, porque para mí, dice, el vivir, ¿el qué dice, hermano? Es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué dice él? El morir es ganancia. Y mire lo que dice el 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, oiga bien, ¿por qué decía él que para mí el vivir era Cristo? Porque él no estaba pensando, hermano, en seguirse dando comodidades, ¿verdad? Para él, o sí lo está viendo así al apóstol. No, él estaba pensando en ¿qué? En seguir sirviendo a quién. En seguir sirviendo a Cristo. Léanlo bien. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, ¿de qué dice él? No en beneficio mío, decía él, ¿verdad? Aquí pudiéramos nosotros preguntarnos, ¿para qué queremos vivir nosotros, hermano? Por ejemplo, imaginen los jóvenes, ¿para qué quiere vivir usted? No, pues porque yo me quiero casar un día. Yo quiero darle nietos a mi papá, y podría decir Nahum, ¿verdad? Yo quiero darle nietos a mi mamá, ¿verdad? O yo quiero, quiero terminar mi carrera, etcétera, ¿verdad? El apóstol no pensaba en eso, ¿o sí pensaba en eso? Mi hermana Alejandra, ¿y para qué quiere vivir usted? No, porque yo quiero, por ejemplo, ver a mis niñas crecer, ¿verdad? Verlas ya mujeres que están, ¿verdad? Eso, que se gradúan, ver mi negocio prosperar, etcétera, etcétera. Está bien que se empiece en eso, pero eso debe de estar ¿en qué, hermanos? En segundo lugar, porque lo primero en nosotros debe de ser ¿el qué, hermano? La obra. Eso decía el apóstol, ¿verdad que sí decía él o no, hermano? Mire cómo dice, pues dice, ahí mire, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, no mío, decía él, sino que en beneficio de qué, hermano. Y yo de verdad que deberíamos de pensar eso. ¿Para qué vivir? ¿Para qué debemos de vivir? Para ver en qué contribuimos a la obra de Dios o no, hermano. Para ver a qué le sumamos a la obra de Dios. Eso es lo que Pablo pensaba. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Eso es estar crucificado ¿con quién, hermano? Crucificado con Cristo. No estar pensando, ¿verdad? Es que yo quiero tener un carro de esto, quiero terminar de hacer mi casita. No pensaba en eso el apóstol, ¿verdad? Quizás podía tener proyectos materiales, pero él aquí, en su sentir espiritual, ¿cuál era el propósito de su vivir, hermano? Beneficiar la obra de Dios. Y dice ahí, mira más, no sé entonces, dice, ¿qué escoger? Dice, y dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, decía, de partir y de estar con Cristo, ¿verdad? Lo cual es muchísimo mejor, ¿verdad? Como queriendo decir, si me muero, pues de todas maneras, pues voy a estar con Cristo, ¿verdad? No estaba hablando de que en ese momento, ¿verdad? Sino que realmente, pues, el que muere en Cristo es una ganancia, ¿o no es cierto? Pero dice luego ahí el texto, el 24, pero quedar en la carne es más necesario, decía, mire, allí deberíamos de amar el vivir, ¿verdad, hermano? Mire, pero el quedar en la carne, dice, es más necesario por causa de quienes, decía el apóstol, por causa de vosotros. Eso es estar crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué dice? En la fe de aquel que me amó. De aquel que me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién dice? Y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos de pensar en todo ello, ¿verdad? En que si estamos crucificados con Cristo, debemos de pensar en todo lo que hacemos en nuestra vida. Y que nuestra vida debe de ser, debemos de procurar, hermanos, que sea completamente agradable ¿a quién? A nuestro Dios. Y debemos de pensar hasta en lo más mínimo. ¿Qué es lo que pudiera ser para nosotros lo más mínimo?
algo que continuamente hacemos y que muchas veces no reparamos. Por ejemplo, en cómo hablamos, ¿verdad? Pensar, ¿verdad? Estoy crucificado con Cristo, ya no debo de vivir para mí, ya no debo de vivir para mí, sino que debo de vivir para glorificar a Dios. Y que si yo hablo, voy a hablar ¿para qué? Para edificar. ¿Para qué voy a hablar yo? Para darle gloria. ¿A quién, hermanos? Para darle gloria al Señor. Estar crucificado con Cristo. ¿Cómo pensamos, verdad? ¿Cuáles son los pensamientos que circundan? Acá, hermanos, decía un hermano ancianito por allá, en nuestra masa encefálica, ¿verdad? En ese cuenco de oro le llamaba. ¿Quién le llamaba cuenco de oro, hermano? El gran sabio Salomón, ¿verdad? El cuenco de oro, ¿verdad? El cerebro. ¿Qué es lo que está concentrado en nuestra mente? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? A veces son pensamientos, hermanos, prejuiciados, ¿o no es cierto, hermano? Prejuiciados. No podemos ver que alguien se está riendo porque estamos pensando de quién se está riendo. De mí se está riendo el hermano. O se está burlando de mí el hermano. Hay que ponerle, hay que darle una limpiecita. ¿A qué, hermano? A esa mente. Para que de verdad, hermanos, pues vivamos una vida, hermanos, completamente comprometida al Señor. En cómo actuamos con las demás personas, con los que están con las demás personas que están a nuestro alrededor. Y, hermanos, lo que va a resultar en todo esto es que vamos a poder vivir una vida de santidad, una vida de obediencia, y por consiguiente también vamos a poder testificar de Jesucristo, hermano, así como lo hacía el apóstol Pablo. Si estamos crucificados con Cristo, vamos a poder libremente testificar de Él. Pero si no estamos crucificados con Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Cree usted que va a poder testificar del Señor? Si no ha crucificado, hermano, sus deseos, sus pasiones. ¿Cómo podemos nosotros hablar de Cristo si, por ejemplo, todavía tenemos las cosas del mundo en nuestra vida? ¿Cómo, hermano? ¿Cree que se puede o no se puede? No se puede. O sí se puede, pero así, ¿verdad? Con algo de pena, ¿verdad? Como decía aquel. Y mira, ahí vos te congregale. Sí, me congrego. Pero estoy haciendo la lucha, decía alguien ahí, ¿verdad? ¿Y por qué decía que estaba haciendo la lucha? Es porque él mismo consentía en su corazón que no estaba bien su manera de vivir. Entonces, hermanos, hemos visto en esta hermosa tarde este tema, esperando en el Señor que nos ayude, ¿verdad? Todos en nuestra vida espiritual para poder demostrar de que en realidad tenemos una vida comprometida con el Señor. Pónganse en pie, hermanos. Agradezco a cada uno su atención y que el Señor les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.